Muy bien, hermanos. Habíamos empezado el domingo pasado sobre ser discípulo. Ser discípulo de Jesús, y el tema era si lo eres. Y uno dice, wow, hermano, en la iglesia diciendo si lo eres. Sí, hermano, sí, es en la iglesia. Es en la iglesia, porque allá afuera no hay discípulos. En la iglesia. Y lamentablemente, hermano, en medio de los cristianos, donde se encuentra, ¿saben? El mayor número de falsos discípulos. En medio de la iglesia de Cristo, cuando hablo iglesia, estoy hablando en lo general, a donde se encuentra el pseudo discípulo. Donde se encuentran los discípulos, los autodiscípulos. ¿Ah? Los autodiscípulos, que son aquellos que se denominan discípulos. ¿No? Nosotros abordamos el tema pasado. Para quien no lo escuchó, está en YouTube, Fraternidad Cristiana de Salto. Entra, allá va a encontrar todos los videos de la iglesia y ahí podés escucharlos a tu manera, y allá está la primera parte de discípulo de Jesús. ¿Lo eres? Ese es el tema. Hoy vamos a hablar, y nosotros hablamos sobre, ¿ustedes se acuerdan de cuál es la primera imagen, la primera figura que yo la puse? Era la figura de aviador. ¿Es? ¿Qué figura? Era la figura del soldado. Si cortar el pelo, vestir ropa de soldado, tener una arma, tener manual del ejército, ¿nos hace soldado? La respuesta es no. Todo eso no nos hace soldado. Entonces, ser cristiano no es comprar una Biblia, venir a una iglesia, ser parte de una denominación, sentarte en la reunión. Esto no te hace cristiano. El hábito no se hace el monje. Es así, ¿no? Que se dice. Entonces, es muy importante, abordamos nosotros lo que es ser discípulo, lo que no es discípulo, y mostramos por el Evangelio cuántos tipos de discípulos el Evangelio revela. Y destacamos que solamente hay solo un tipo que es verdadero. Entre montones que la Biblia muestra, que lo traje medio resumido, solamente un tipo de discípulos la Biblia muestra que es verdadero. Y nosotros en esta lección de hoy vamos a aprender cómo camina un discípulo. Si somos discípulos de Jesús, si decís que sos discípulo de Jesús, ¿cómo camina el discípulo de Jesús? Hermanos, que Dios nos dé gracia. Afinamos nuestros oídos, hermanos, para que podamos oír y llevar la palabra de Dios con nosotros. Por eso lo que ustedes van a escuchar en la mayoría de las palabras que yo voy a decir, hermanos, son palabras de las Escrituras. No son palabras mías. No son lo que yo creo, lo que yo pienso, lo que me parece. Esto no es, hermano, la iglesia de Cristo. La iglesia de Cristo, los que predican la palabra de Cristo, tienen que traer lo que Cristo nos dejó. La iglesia de Cristo, hermano, no es subjetiva, no es relativa. La iglesia de Cristo se vive de algo sólido. Pedro, ¿qué dijo Pedro? Tenemos esta palabra más segura, como antorcha que alumbra en lugar oscuro. ¿Y a dónde está el lugar oscuro? La casa del vecino, mi esposa, mi esposo, mi sobrino, mi hijo. No, el lugar oscuro adentro de ti. Esa palabra Dios la mandó para que alumbra el lugar oscuro que tú y yo tenemos, para que podamos resplandecer verdaderamente y reflejar la gloria de Cristo en nuestra vida y por medio de nuestras vidas. Entonces vamos a empezar leyendo un versículo que lo leímos, que está en Mateo capítulo 10, versículo 24, palabras de Jesús, diciendo, si no te acompañas con los versículos, no te preocupes, está grabado, vas a poder escucharlo por internet el tiempo que quieres, de la forma como desea. Mateo 10, 24, Jesús mismo dijo, ningún discípulo es más que su maestro, y ningún criado es más que su amo. El discípulo debe conformarse
con llegar a ser como su maestro y el criado como su amo. ¿Cómo tiene que conformarse el discípulo? El discípulo, ¿cómo tiene que conformarse? De ser igual a su maestro. Entonces, hermanos, dijimos que discípulo es un aprendiz. Es alguien que aprende siguiendo un maestro que le enseña para poner en práctica sus enseñanzas y seguir su ejemplo de vida. Esto es lo que es discípulo en la Biblia. Alguien que desea aprender, sigue su maestro, escucha sus enseñanzas, ve su forma de vivir y lo vive. ¿Entiende, hermano? Lo vive. No solo lo memoriza, lo vive. Ahora, si pregunto, hermanos, y nadie se siente mal, si pregunto, ¿cuántos discípulos hay acá? No levante la mano. Si pregunto, hermano, en tu corazón así, imaginar, nadie sabe. Yo pregunto, ¿cuántos discípulos tenemos acá? Imaginando interiormente, ¿cuánta levantas tu mano? Ahora, si tú levantaste tu mano y dijiste, yo soy discípulo de Jesús, la pregunta es, ¿caminas como discípulo de Jesús? Si tú levantaste la mano y dijiste, yo soy discípulo de Jesús, la pregunta es, ¿caminas como discípulo de Jesús? Un discípulo, hermanos, es uno que desea ser instruido, entrenado y disciplinado. Fue lo que pasó con los discípulos de Jesús, lo que vemos en el Evangelio. A fin de llegar a ser como el maestro, en pensamientos, memoriza, actitudes y acción. Un discípulo es uno que desea ser instruido, entrenado y disciplinado por su maestro, a fin de llegar a ser como su maestro en pensamientos, en actitudes y en acciones. En Juan 14:15 Jesús dijo, si ustedes me aman, obedecerán mis mandamientos. Si ustedes me aman, obedecerán mis mandamientos. En este versículo, hermano, tenemos dos ilustraciones fundamentales para ser un discípulo de Jesús. Esto es Jesús diciendo. El primero es el amor. Si ustedes me aman, el primero es el amor y segundo, obedecerán mis mandamientos. Entonces, los dos elementos de un discípulo es el amor y la obediencia. Es el amor y la obediencia. Lo que Jesús dice, hermanos, es que no se puede separar esas dos cosas una de otra. No se puede separar. La obediencia sin amor no significa nada para el Señor. Y uno dice, pero ¿cómo, hermanos? La obediencia sin amor no significa nada para el Señor. Y ahora yo les digo, cuando Jesús mandó a Judas a distribuir el pan, ¿Judas obedeció? ¿Judas obedeció? Sí. ¿Cuánto los mandó? De 2 en 2. ¿Judas fue? Sí. ¿Cuánto les dijo? Vayan a ¿Judas hizo? Sí. En todo el relato del Evangelio, hermanos, hasta llegar al fin, Judas en todo obedeció. La pregunta es, ¿Judas amó a Jesús? ¿No saben? Entonces, hermano, hablen. ¿Judas amó a Jesús? Entonces se puede obedecer sin amar. Se puede obedecer sin amar. Ahora, amar sin obedecer, hermano, es una contradicción en sí misma.
Porque estoy seguro, hermano, si digo, hermano, ¿cuántos aman a Jesús? Estoy seguro que todos levantamos la mano. Ahora, ¿obedeces a Jesús? ¿Cuánto conoces de la voluntad de Jesús que está en su palabra? Ahí la cosa complica. Ahí complica, y no solo complica, como somos expertos en comenzar a justificar. ¿Por qué? Pero recuerden, hermano, que el tema acá, ustedes saben, antes de yo predico esto, yo ya lo he leído y orado, hermano, varias veces. Porque mi oído es el más cercano está de mi boca. Por eso yo les digo, hermanos, nosotros estamos nutriendo de la palabra de Dios, no de mí. No son nada más que un vaso de barro que Dios eligió para que por medio de él, la palabra de Dios, de él y de otros, la palabra de Dios nos llega a todos y nos edifica a todos. Entonces, el amor sin la obediencia, hermano, es una contradicción en sí misma. ¿Por qué dieron los discípulos sus vidas? Y millones dieron sus vidas por causa de Cristo. ¿Por qué? Porque lo amaban. Porque lo amaban. No era para la casa nueva, ni el auto nuevo, ni un trabajo nuevo. No era por nada, ni por la fama, ni por la lana, nada. Dieron su vida por Cristo solo porque lo amaban. Perdieron todo por amor a Cristo. Hasta sus propias vidas. Si no, leía atentamente 11 de Hebreos, cuando dice que eran tratados peor que los animales. Pero hay una palabra que Dios dice, el mundo no era digno de ellos. El mundo de ellos no era digno. Entonces, hermano, ser discípulo de Jesús nos llama a esos dos elementos fundamentales: amar a Dios y obedecer a Dios. Si no hacemos esto, hermano, evaluamos bien qué discípulos somos. Si ustedes me aman, obedecerán mis mandamientos. Lo siguiente, hermanos, es contando el costo de ser discípulo de Jesús. ¿Hay un costo de ser discípulo de Jesús? Sí, hay. Por eso, hermano, acá nosotros predicamos la verdad que choca con todo nuestro ser. La verdad del Evangelio. Todo nuestro ser repela la verdad del Evangelio. Por eso hoy hay el Evangelio de lo bueno. El Evangelio con miel, con azúcar. Si no te gusta el azúcar, viene ahora con stevia. El Evangelio que indolor. El Evangelio que te hace subir al cielo en 5 minutos. El Evangelio que te enriquece rápido. Pero el Evangelio de Jesús, hermano, es un Evangelio que tiene costo. ¿Y saben cuál es el costo más barato? Más vil que alguien puede darle al Señor: lo material. ¿Sabe por qué? Porque es lo más fácil darlo. Pero el costo más alto que un discípulo de Jesús tiene que darlo, propio Jesús mismo lo dijo. Y vamos a evaluarlo, hermanos. En Lucas capítulo 14, versículo 26. Propio Jesús hablando. Propio Jesús hablando dijo: si alguno viene a mí y no aborrece a su padre, a su madre, a sus hijos, a sus hermanos. Y vamos a aclarar, es una palabra muy mal interpretada, hermana. Aborrecer en el lenguaje hebraico es amar menos. Es amar menos. No es que yo por amor a Cristo yo tengo que hacerle mal a mis padres. Porque yo he escuchado mucho esto. Por amor a Cristo no importa si mi padre está sufriendo, si mi padre está caído, si mi esposa está no importa. Señor, te amo primero de todos. No te engañes, no seas tonto. Disculpa la expresión. Aborrecer es amar menos. Que Jesús está diciendo: si alguno ama más su padre o su madre o su esposo, su esposa, su hijo, sus hermanos, más que a mí, no es digno de ser mi discípulo. A la uruguaya es así: amar más que a mí no es aborrecer.
Entonces, el versículo 27 dice así: y el que no lleva su cruz y viene en pos de mí, no puede ser mi discípulo. Porque ¿quién de vosotros, Jesús ahora nos hace pensar en el costo, quién de vosotros, queriendo edificar una torre, no se sienta primero y calcula los gastos, a ver si tiene lo que necesita para acabarla? No sea que después que haya puesto el cimiento y no pueda acabarla, todos los que lo vean comienzan a hacerle burla de él, diciendo: este hombre comenzó a edificar y no pudo acabar. ¿O qué rey, al marchar a la guerra contra otro rey, no se sienta primero y considera si puede hacer frente con 10,000 al que viene contra él con 20,000? Y si no puede, cuando el otro está todavía lejos, le envía una embajada y le pide condiciones de paz. Así pues, cualquiera de vosotros que no renuncia a todo lo que posee, no puede ser mi discípulo. Esto, hermano, ¿quién lo dice? Jesús. Esto no es la iglesia está diciendo para sacarte todo lo que tiene. No, hermano. Hermano dijo acá para los nuevos que están, acá nadie, hermano, nadie cobra para predicar, nadie cobra para nada. Acá nadie cobra. Acá la ofrenda que se saca es simplemente para usarla a la iglesia. Si algún hermano está necesitado en el local que queremos construir, nadie es beneficioso de esto. Incluso nosotros que predicamos no tocamos la plata, no sabemos cuánto hay de plata, a no ser para tratar los temas de la iglesia, junto con los 3 tesoreros que tenemos. Entonces, ¿qué dice ese hermano? Jesús, esto no es una indirecta para sacarte las cosas. No, hermano, nosotros no queremos sacarte. ¿Sabes lo que queremos sacarte? Queremos sacarte a Adán. Queremos sacarte y esta hueca piedad. Esa hueca piedad, ese cristianismo, hermano, barato. Esto sí, lo que el Espíritu Santo quiere sacarnos, para que podamos presentarnos a Él plenos, completos, entregados realmente, como dice el Evangelio de la Gracia. Recordando, hermano, que no hay ningún costo personal para llegar a la salvación. Para llegar a la salvación no hay costo personal. Tú no vas a hacer nada para ser salvo. La salvación no es mérito tuyo, no es por tu esfuerzo. La salvación no es porque oraste tanto, ayunaste tanto. La salvación, hermano, es una dádiva, es un regalo de Dios. Eso lo encontramos en Efesios capítulo 2. La salvación es por gracia. Pero para ser discípulo de Jesús, escucha, te cuesta toda tu vida. Para ser discípulo de Jesús, te cuesta todo y tu vida. Eso es lo que Jesús lo dice. Y si tú parece que estoy exagerando, abre tu Biblia y mostrámela. Ahora, intente encontrar en la Biblia validez de decir: soy de Jesús, pero no soy su discípulo. Intenta encontrar una validez en la Biblia. Intenta mostrarme en la Biblia a alguien que vino a Jesús, que recibió la vida de Jesús. Que bueno, Jesús, nos encontramos ahora, cuando me llamas del cielo, nos encontramos allá, pero ese tiempo que me toca acá en la tierra, voy a vivirlo a mi manera, voy a decidir yo lo que hacer. Intenta mostrarme en la Biblia, hermano. Eso no existe en la Biblia. Esto es, ¿sabe lo que se llama? Autoengaño. Autoengaño, porque el discípulo de Jesús, hermano, busca caminar con Jesús, andar con Jesús, por más torpe que sea, y busca caminar con Jesús. Por eso el mandato de Jesús fue ir a ser discípulo. Jesús no dice: mira, va y invita y que vengan y que ahí va a transformar tu vida y que todo te va bien. No, hermano, no. Jesús no engañó. Jesús dijo: yo soy la verdad, y dijo la verdad. Jesús nos mandó a nosotros ser discípulos. La pregunta es: ¿sos discípulo? ¿Camina como discípulo? ¿Actúa como discípulo? Hay un costo, hermano, de ser discípulo de Jesús. Y Jesús mismo nos manda a calcular el costo.
En otras palabras, a poner en la balanza los valores relativos y ver si renunciar a todo es algo que vale la pena, tomando en cuenta lo que Dios nos da a cambio. Así como Jesús da el ejemplo del mercader que se encuentra, después lo leen, Mateo capítulo 13, del 45 al 46, cuando dijo que un hombre mercader de perlas, buscando la perla de su sueño, encuéntrala, va, ¿qué hace? Vende todo que tiene para comprar esta perla. Un cristiano es una figura que Jesús da sobre la vida cristiana. El cristiano vive por montones de cosas hasta que se encuentra la plenitud de la vida que es Dios. Y cuando encuentra la plenitud de vida que es Dios y realmente llena su vida, hermano, no hay más nada en este mundo que puede ser equivalente o ser comparado al amor de Cristo que Él ha alcanzado. Entonces no hay nada. No existe nada. Lamentablemente hoy se ha bajado tanto el valor de Cristo, hermano, a una religión barata, a una religión hueca, a tiempos, a espacios, a ritos, a costumbres. Pero todo eso, hermano, no es ser discípulo de Jesús, ni vivir y caminar como discípulo de Jesús. Ser discípulo de Cristo, hermano, significa valorar más el vivir para Dios que cualquier otra cosa en tu vida y en mi vida. Y eso es ser discípulo de Jesús. Segunda de Corintios, capítulo 5, versículo 14. Pablo dice así: porque el amor de Cristo nos constriñe. ¿Y qué quiere decir eso? Dice así Pablo, como que el amor de Cristo se ha apoderado de nosotros con fuerza que no se puede vivir más sin Él. Esto es lo que Pablo vivió. Y creo que Pablo no recibió una gracia exclusiva. Lo que recibió Pablo es lo que han recibido todos los cristianos. El plan de Dios para Pablo fue diferente, pero lo que Pablo recibió es lo que reciben todos los cristianos, los que han nacido de nuevo y los que son discípulos de Jesús. Y él dice: el amor de Cristo se apodera de mí de tal forma que ya no puedo evitar de vivir para Él, pensando en esto, que si uno murió por todos, luego todos murieron. ¿Jesús murió por ti? ¿Jesús murió por ti? ¿Está muerto? ¿Tú estás muerto? El versículo 15 dice así: y por todos murió, para los que viven para sus placeres, viven para sus planos, viven para sus caprichos, viven para nutrir a Adán en sus vidas. Eso es lo que dice el versículo. Para los que viven, ya no viven para sí, sino para aquel que murió y resucitó por ellos. Entonces, si tú dices: yo morí con Cristo, hermano, entienda qué vida tienes que vivir. Comprenda a qué estilo de vida Jesús nos llama. Hermanos, si queremos vivir como discípulos de Jesús, tenemos que estar dispuestos a cumplir las condiciones que Él ha puesto para nosotros. ¿Cuáles son las condiciones? Primero, debemos darle al Señor toda y total prioridad. Tenemos que darle al Señor toda y total prioridad. Mateo 10:37. El que ama a padre o madre más que a mí no es digno de mí. Y el que ama a hijo o hija más que a mí, a esposa, esposo más que a mí, no es digno de mí. Eso es lo que dice el Señor. Entonces piensa, hermanos, cuando hablamos de Cristo, ¿quién es más prioridad en tu vida? ¿Quién es más prioridad para tu vida? ¿Es Jesús? ¿Es tu tiempo? ¿Es tu hijo? ¿Es tu esposo? ¿Es tu esposa? ¿Es tus hijos? ¿Es tu madre? ¿Es tu padre?
¿Cuál es la prioridad? Si Jesús no es la prioridad de tu vida, hermano, estás en mala condición para ser discípulo de Jesús. Segunda condición, hay que seguir al Señor. Mateo 10:38. Y al que no toma su cruz y sigue en pos de mí, no es digno de mí. El que haya su vida, la perderá. Y el que pierde su vida por causa de mí, la hallará. Hermanos, ¿quién está diciendo estas palabras? ¿Quién? Ya le tiró, nadie habla. Son palabras de Jesús, hermano. Entonces Jesús nos llama para seguirlo. Ahora las excusas, las 1000 disculpas que tú pones, pónela a Jesús, hermano, no a mí. Y ve en cuál grado está tu forma de seguir a Jesús. ¿En qué grado está de ser discípulo de Jesús? Tercera cosa, hermano, estoy cortando porque si no, no llegamos. Tercer condición, hazlo sin la comodidad de vida. ¿Qué es lo que buscamos hoy? ¿Qué es lo que el ser humano busca hoy, hermano? Comodidad. Comodidad. Y por eso yo digo, tristemente, una de las trampas más grandes de Satanás en la vida del cristiano, ¿sabe cuál es? Hacerles creer, hacerles nutrir lo que ellos tienen que matar y dar vida. Hacerles nutrir lo que ellos tienen que matar de hambre y matar de hambre lo que ellos alimentan. ¿Entienden? Es decir, el mayor engaño, hermano, que nosotros, Satanás nos engaña, te hace alimentar tus emociones. La naturaleza de Adán dentro de ti. Y te engaña en tu mente y dice, sí, pero el Señor es todo para mí. Las palabras no significan nada. Las palabras no significan nada. Los hechos los que valen para Dios. Entonces es mentira, hermanos. Todos, de cierta forma, queremos servir a Dios, pero en nuestra comodidad. Todos queremos servir al Señor en nuestra comodidad. No voy a juzgar, pero un ejemplo. Hoy está lloviendo. Quizás algunos hermanos no vinieron por lluvia, pero ¿lo harán para su trabajo? ¿Dejarán de ir a su trabajo por causa de la lluvia? ¿O estoy cansado? Y cuando te sentís cansado, deja de ir a tu trabajo, deja de hacer lo que tenés que hacer. Hazlo, intenta hacerlo. Por eso, hermano, ser discípulo de Jesús, realmente hay que entender que somos llamados para negarnos a nosotros mismos. No acá. Porque acá, hermano, todo cristiano está negando a sí mismo, pero viven una vida igual a cualquier mundano. Simplemente tienen un rótulo de cristiano, religioso, y nada más. Entonces, hermano, hazlo sin la comodidad de la vida. Jesús mismo en el 8:19 de Mateo dice así: vino un escriba y le dijo, maestro, te seguiré donde quieras que vaya. Qué grande. Jesús le dijo, las zorras tienen su guarida y las aves del cielo tienen su nido, mas el Hijo del Hombre no tiene donde recostar la cabeza. ¿No? Si fuéramos con nosotros, ¿qué le diríamos? ¡Ay, qué bueno! ¡Bienvenido! Venga, ¿no es esto lo que hacen hoy la mayoría de las iglesias? Es el mensaje positivo, es el mensaje de ánimo, es el mensaje que nos lastima, es el mensaje que me hace sentir bien. ¡Ay, qué precioso! Me siento que estoy volando en el cielo. Y del Evangelio, hermano, ni olor del Evangelio tienen. Jesús nos llama, hermanos, a realmente calcular el costo y estar dispuesto a pagarlo. Ser un discípulo significa, hermano, que todo lo que somos y todo lo que tenemos ahora te pertenece al Señor.
No es un mensaje subliminal porque la iglesia quiere tu plata, tu riqueza, tu auto. La iglesia no quiere nada. La iglesia quiere que tú crezcas y camines como discípulo y vivir haciendo discípulos para el Señor. Esto es el papel de la iglesia de Cristo. La iglesia formada por los hombres, sí, tiene un montón de forma, pero la iglesia de Cristo, el único objetivo de la iglesia de Cristo, que sus miembros crezcan todos, se nutren de la verdad y vivan realmente una vida que es digna de decir: soy discípulo de Jesús. En Lucas 14, del 16 al 24, pueden decirlo, nosotros observamos las excusas que la gente pone directa o indirectamente para no obedecer el llamado de Jesús. Para no obedecer al llamado de Jesús. Y vamos a evaluarlo. Entonces, primera excusa que le ponen: las posesiones. Las posesiones. Miren, por ejemplo, el versículo, el 16 dice así, 14, 16 dice: entonces Jesús le dijo, un hombre hizo una gran cena y convidó a muchos. Esa es una parábola que Jesús estaba dando a los judíos. Y a la hora de la cena envió a sus siervos a decir a los convidados: venid, ya está pronto, ya está preparado. El versículo 18, hermanos, ¿qué hicieron? Miren la disculpa de las posesiones. Y todos a una comenzaron a excusarse. El primero le dijo que: he comprado una hacienda, necesito ir a verla y ruego que me excuses. ¿No? Entonces la primera excusa, hermano, es las posesiones. En mi casa, en mi auto, en mis bienes, en esto y aquello, en mi trabajo. Ponele excusa mañana al Señor cuando llega delante de Él. Decirle: mira, Señor, seguí toda mi vida como jardinero en la fe, porque me preocupé más con mi trabajo, con mi auto, con mi casa, con todo lo que es posesión, y te amé mucho menos que cualquier otra cosa. Ponele esa disculpa al Señor mañana, hermano. O piénsalo. Quiera Dios que podamos reflexionar hoy en vida, antes que llegara aquel día donde no podemos arrepentirse de haber realmente entregado toda nuestra vida para Dios. Las personas, hermano, para pintar una puerta dejan de ir a nutrirse porque: ay, tengo que pintar la puerta de la casa. Y esto quizás para ti no significa nada, hermano, pero espiritualmente tú estás revelando que Dios es menos importante que tu puerta. A no ser, hermano, que tú vivas religiosamente y cree que la vida religiosa, el servicio espiritual que vive como iglesia, no es nada más que un club. Entonces, como es un club, no hay problema. Si yo no voy, si participo, no participo. Al final, tengo levantado una bandera en una isla propia y soy un llanero solitario. Así viven muchos cristianos y te ponen discípulo de Jesús. Pruébalo en la Biblia. Prueba tu discipulado en la Biblia, que sos discípulo de Jesús. Segunda excusa que hicieron está en el versículo 19 del mismo 14 de Lucas. Otro le dijo: he comprado 5 juntas de bueyes y voy a probarlos, te ruego que me excuses. El trabajo. Recuerden que en aquella época, en la época de Jesús, toda la vida prácticamente se concentraba en el campo. Pero le invitaron a ese muchacho: no, compré 5 juntas de buey y tengo que probarlos. Rehusó la cena. Y eso representa rehusar a lo que Jesús me invita, a lo que Jesús me llama. Y la otra excusa, hermano, es el trabajo. Es el trabajo. Poner en balanza, que nunca se puede poner en balanza tu vida para tu trabajo y tu vida para el Señor. Póngala en balanza. Póngala. Hacele las excusas a tu trabajo. Faltate al trabajo como faltas para nutrirte y crecer y abundar y ser parte del cuerpo de Cristo. Pone esas excusas. Fáltalas. Hágalas. Hágalas, hermano.
Y ahí nos damos cuenta que para un montón de gente, hermano, la iglesia no es nada. Porque sabe una cosa, la única forma que tú puedes mostrar que tú amas a Dios y vives a Dios cuando tú vives realmente en su cuerpo. Jesús no llama a miembros aislados. Jesús llama a miembro que lo forma en un cuerpo. Y decimos y volvemos a decir, si tú crees que esa iglesia no te sirve, no te encaja, hermano, que Dios te bendiga. Busca una iglesia, pero que viva como cristiano, como miembro en esta iglesia. Viva y sé parte, porque Jesús llama para que seamos parte de un cuerpo. A no ser que estás en el desierto de Sahara. Entonces haga excusa. Tú dices, el Señor sabe. No, el Señor te ve. El Señor no sabe, el Señor te ve. El Señor ve cómo tú cambias al Señor a estudiar la Biblia por un programa de tele. El Señor te ve como un juego nacional de Peñarol. Para ti eso es más importante que venir a nutrirte de la gracia de Dios. El Señor te ve. Entonces, hermanos, evaluamos nuestra vida. ¿Cómo lo hacemos? Versículo 20, otra excusa que se hace es la familia. Y otro le dijo, acabo de casarme y por tanto no puedo ir. Entonces imagínate que Santiago y Marisela hoy no vinieron porque decidieron noviar. Y entonces, bueno, decidimos noviar como cristianos, no vamos a ir a la reunión, vamos a ir a pasear en la costanera. Y ahí uno ya se da cuenta cuán desgraciado es su cristianismo. Pues quizás están todavía en el preescolar cristiano. ¿Y cuántos de nosotros, hermanos? Y lo digo y no te ofendes. Lo digo y no te ofendes. Si tu esposo o tu esposo son más importantes que Dios, evalúa tu cristianismo. Evalúa tu cristianismo. Si tus hijos son más importantes que Dios, evalúa qué tipo de discípulo eres. Evalúa. No es lo que yo digo, hermano, es lo que Dios dice. No hay uno que quiere vivir realmente la vida de Cristo y que no comienza sus luchas en su propia casa. En su propia casa. Conocí una hermana que llegaba a casa y el esposo le marcaba, si venís después de las 8, dormís afuera. Hermano, montones de tiempo esa mujer dormía en el balcón frente a la casa, porque el hombre le trancaba la puerta, porque no llegó a las 8 en punto, por amor a Cristo. Y aguantó, agarraba los discos. Me acuerdo en aquella época los discos, ¿se acuerdan los discos que eran, no sé cómo se llama, de vinil, qué sé yo? Ella compraba un disco, juntaba para comprar un disco y ella llegaba y él encontraba el disco con un clavo. Y sabe, aguantó, hermano. Y sabe qué pasó, hermanos. Hoy ese hombre sirve al Señor. Hoy es un obrero. Pero sabe a costo de qué fue. A costo de honrar a Dios más que mi propia esposa. Y no estoy diciendo, hermano, ¿entienden lo que estoy diciendo? Dios nos ama, Dios nos manda, es un mandamiento de amar a mi esposa y de mi esposa me respeta. Es un mandato. No puedo decir soy bien con el Señor y soy malo con mi esposa. No puedo. Esto es una contrariedad. Pero si tengo que decidir entre servir a Dios y mi esposa, tengo que servir a Dios. Tengo que servir a Dios. Si tengo que decidir por mis hijos, Dios primero. Si tengo que decidir, hermano, Dios primero. Si sos discípulo de Jesús, hermano, no puede brotar dentro de nosotros otra cosa que esta. Y por supuesto diciendo todo, hermano, de una forma que podamos honrar a Dios. Si tú vas a esperar que todo esté bien para que tú sirvas al Señor, entonces, hermano, lamento decirte, nunca vas a poder servir al Señor. Nunca vas a poder vivir como discípulo de Jesús. Nunca. Vas a vivir un discípulo formado por ti, hecho por ti y a tu manera. Y recordamos, hermano, ¿cuántos conocen los mandamientos? Los 10 mandamientos. ¿Cuántos conocen, hermano? ¿Quién lo tiró?
Solo 2, qué bueno, hermano. Entonces próximo domingo va a ser aprender los 10 mandamientos. Hermano, el primer mandamiento dice, amarás al Señor tu Dios en la manera que tú puedes. La sobra que te da de tu corazón. De todo tu corazón, de toda tu mente, de toda tu fuerza, encima de todas las cosas. Es el primer mandamiento. Por eso no vamos a aprender los 9, quédese tranquilo, pero hermano, tenemos que practicar el primero. Tenemos que practicar el primero. No te preocupes con los otros, porque si tú practicas el primero, vive el primero, el resto, hermano, se cumplen solos. Vamos a hablar, hermano. ¿O paro? Que si sigo, vamos a ir bien más tarde. Vamos a parar acá, el domingo que viene y completamos. Entonces, hermanos, es muy importante, hermano, entender el costo que nos llama Jesús a darle. Es muy importante. Es muy importante. Hermano, Jesús no es una opción de vida. Jesús no es una elección, a ver, este o este, no, capaz que me quedo con este. O me quedo un poco con este y después me voy con este. No, hermano, no es. No es. Una cosa hay que reconocer, todos hemos mal enseñados como cristianos. Y acá hay pocos nacidos de nuevo, y los que nacieron de nuevo, por la gracia de Dios, han aprendido bien el vivir cristiano. Pero la mayoría de nosotros hemos mal aprendido lo que es ser cristiano. Y saben, entre nosotros y los católicos, y me refiero a nosotros, los protestantes y los católicos, hermano, no hay mucha diferencia, ¿saben? No hay mucha diferencia. En la esencia no hay mucha diferencia. ¿Saben por qué? Porque ya vivimos como católicos. Ya vivimos como católicos. Nos contentamos que el domingo me voy a la iglesia y que pronto leemos unos 2 versículos y pronto. Y nuestra vida, hermano, es igual a cualquier hombre mundano que vive afuera. Ser discípulo de Jesús, hermano, ser diferente. En tu vecindario, ser discípulo de Jesús es ser diferente de todos tus vecinos. Ser discípulo de Jesús, hermano, Jesús mismo dijo, es reflejar la luz de Jesús. Refleja la luz de Jesús en tu vida como discípulo. Refleja. Tus vecinos miran y dicen, wow, ese hombre tiene algo diferente. No lo simpatizo, pero tiene algo diferente. Tu familia ve a alguien diferente por ser discípulo de Jesús. ¿Usted sabe, hermano, como cristiano, los mayores reclamos que yo he escuchado, ¿a dónde? De familiares no cristianos de sus parientes que son cristianos. Yo llegué a escuchar, un muchacho me dijo, yo por causa de mi padre no quiero ir a la iglesia. Y sabe, el padre de él es el primero que agarra la Biblia el domingo, no falta una reunión. Pero no hace más nada que ir a la reunión. Y él me dijo, yo por mi padre no quiero. Porque cuando comencé a explicarle lo que es Jesús y lo que es la vida cristiana, lo que es vivir para Cristo, me dice, creo que mi padre no sabe nada de esto. Solo que dijo que aceptó a Jesús, compró una Biblia, se bautizó, no falta una reunión, ya hace años, hace parte de una iglesia y otra cosa, no se ve nada. A veces en casa, tipo aquella historia que un día el pastor estaba predicando, espero que mis hijos no hagan eso, que el pastor estaba predicando y un nene y el hijo del pastor vino con 2 valijas y paró en el púlpito. Y la gente quedó asombrada con ese hijo del pastor. Y le preguntó, ¿qué está haciendo? Dijo, lo que pasa es que yo quiero vivir acá. Voy a cambiar de casa porque voy a vivir acá. Porque acá mi padre es otro hombre. En casa es un demonio. Hermano, esa es la realidad de montones que se dicen cristianos. ¿Qué tipo de discípulo eres? Hermano, ¿sabe por qué Dios nos llama hoy? Para sanarnos. ¿Sabe? La palabra de Dios, hermano, es para edificar, es para consolar, es para
redarguir. La palabra de Dios tiene que producir eso en nosotros. Entonces, cuando tú vas hoy a tu casa, para a pensar qué tipo de discípulo yo soy. ¿A qué maestro estoy siguiendo? ¿Y qué vida estoy reflejando por mi vida? Y vuelva, hermano, escuche, y eso es lo que nosotros leemos, que no son nada más que las palabras de Jesús. Y quiera Dios, hermano, que tengamos un corazón humilde de ir a Dios, quebrantar nuestro corazón, reconocer cuánto hemos tenido a Él por menos, cuánto nos hemos vivido más para nosotros, cuánto nos hemos vivificado a Adán y mortificado a Jesús, que tenemos que estar mortificados con Jesús para que Adán no viva. Que Dios nos bendiga, hermanos. Que Dios nos bendiga. Y que podamos realmente tener un domingo de gran bendición, de permitir que Dios trabaje en nuestros corazones, porque para eso nos llama. Por eso Dios te llama, hermano, y Él mismo dijo, yo hago la herida y yo la sano. Entonces, si tú sientes tocado con Dios, hermano, Dios está te tocando para sanarte y para sanarme a mí. Porque todos los días, hermanos, nosotros debemos ser confrontados. ¿A quién estamos siguiendo? ¿A quién estamos siguiendo? Los que vienen atrás de nosotros, ¿qué ven? Porque esto es lo que es seguir a Jesús. Póneme la imagen, Gaby. Esa imagen, por las dudas, sacada de YouTube. Sacada de tío Google. No es mía. Pero me pareció preciosa. Hermano, la vida del discípulo es esta. La vida del discípulo no es estagnación. La vida del discípulo no es ir de un margen a otro y parar y pronto. La vida de Jesús no es venir a una iglesia a sentar. La vida de Jesús es un camino. Es un camino. Descubro la vida de Jesús. Voy al llamado de Jesús, a seguir a Jesús. Conozco la verdad de Jesús, las verdades de Dios en su palabra. Vivo las disciplinas, vida, estilo de vida diferente de Jesús, hermanos, y cumplo en mi vida la misión de Jesús de hacer discípulos. Y sigo creciendo y nutriéndome y haciendo discípulos para que crezcan y se nutran y que produzcan otros discípulos. Esto es el caminar de un discípulo de Jesús. Si tú encuentras otra forma o otro modo de caminar como discípulo de Jesús, hermano, preséntalo a nosotros para que podamos aprender y cambiar nuestra forma de vivir. Que Dios los bendiga, hermanos. Señor, te damos gracias por tu palabra, Señor, que nos confronta en esta mañana, que nos sacude los cimientos de nuestra vida. Pero qué bueno que puedes sacudirlos acá, Señor, mientras que estemos vivos. Qué bueno, Señor. Qué bueno que tú nos mueves como el viento en este cuerpo para que podamos realmente, Señor, derrubar de nosotros todas las hojas muertas. Ojalá que pueda, Señor, podarnos, porque tú mismo dijiste, aquel que da fruto, yo lo podo para que dé más fruto. Pódanos, Señor. Pódanos, Señor, aunque nos duela. Pódanos aunque no nos gusta. Pódanos aunque Adán queda furioso. Pero pódanos para que la vida tuya por medio de nosotros brota, para que podamos vivir una vida que valga la pena. Porque ni las propiedades, ni la familia, ni las posesiones, ni nada en este mundo permanecerá. Y todos iremos delante de ti, desnudos y solos, para prestar cuenta de cómo hemos vivido y caminado como discípulos tuyos. Danos la gracia. Bendíganos, Señor. Bendíganos que tengamos un domingo de reflexión. Bendíganos que llevamos nuestro corazón a la humildad, porque a la humildad donde tú da gracia. Saca de nosotros la soberbia que nos hace reflexionar, Señor, en la carne y poner excusa y justificar. Por eso, Padre, en el nombre de Jesús, bendíganos en esta mañana. Bendiga a cada uno de mis hermanos. Bendiga su regreso a sus hogares. Bendiga a aquellos que no pudieron venir, Señor. Y derrama tu gracia sobre nosotros para que podamos crecer como discípulos, vivir como discípulos
y revelarte por medio de nuestra vida. Gracias te damos por darnos el privilegio de poder ser tus discípulos. Ayúdanos a cumplir esta realidad por medio de nuestras vidas. Te adoramos pidiéndote agradecidos en el nombre de Jesús, oh Dios. Amén y amén.